No lo sé. Es decir, yo, como bien sabéis, había estado en la escuela de arquitectura, había estado unos meses, porque no aguanté más, ¿no? Y entonces tenía como una necesidad de revancha. Decir, hombre, vaya a ser que no voy yo a decir lo que pienso de este sitio, ¿no? Y entonces así empezó la cosa. No puedo decir qué fue lo primero, no me acuerdo qué es lo que fue lo primero, ¿no? Pero empecé poco a poco a decir, y entonces eso se fue, eso unido a la inclinación que yo tengo siempre de meterme con las ciudades, ¿no? De resaltar sus disparates. Entonces dice, bueno, pues mira, pues fíjate el hueco este que hay aquí al lado de mi casa, este solar que lleva 35 años y que nadie ha sido capaz de hacer nada. Bueno, pues voy a hacer una cosa para rellenarlo. Y así por esas tonterías pequeñas empezó todo. Bueno, ya veis cómo se complicó luego. Sí. Hombre, en ningún momento se me ocurrió soñar con que alguno de estos proyectos se iba a hacer, porque soy suficientemente consciente de que no coinciden con lo que son los criterios constructivos de la sociedad en la que estamos, ni los intereses mercantiles, ni nada de eso. Entonces, planificas y dices, bueno, yo he dibujado una idea, pero no he hecho el proyecto de una construcción, aunque siempre existía el prurito, digamos, de decir, bueno, esto se podría construir si hubiera alguien que tuviera las agallas suficientes para hacerlo. Pero por otro lado sabía que no lo había. Entonces yo cumplía con mi obligación semiprofesional, pero sobre todo cumplía con mi satisfacción personal, de decir, bueno, yo he hecho esto y ya está. Esto consta en un dibujo, en un papel. No consta en la realidad, pero consta en un papel. Nadie tomó en cuenta, mejor dicho, nadie tomó en serio estas cosas, porque cuando llega la información a alguien que tiene el poder de ponerlo en práctica, inmediatamente hay otro poder que es más poderoso, que es el de los intereses profesionales, económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Y todos esos juntos, claro, tienen mucha más fuerza que un simple dibujo de alguien que además no es profesional del oficio, ¿no? Y dicen, bueno, pero bueno, eso ni me pasó por la cabeza que alguna vez se llegara a poder hacer. Bueno, esta es más liviana, o sea, esta no es un proyecto, es más bien como la obra originaria en sí, es más bien un guión para aquel que se dedica a la profesión. Entonces, este es un texto, estas páginas de aquí, las de color más cálido, es un texto que corresponden a un libro que es como si dijéramos guía del constructor, ¿no? Te dice cuánto debe tener una ventana como mínimo, qué altura debe tener la contrahuella de un peldaño, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es un exhaustivo recorrido por todos los requisitos constructivos. Evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú entras en esto dices, bueno, vamos a ver, un peldaño debe tener una altura según la capacidad de hueco que tenga el lugar donde se construye, etcétera, etcétera. Puede ser un peldaño de 12 centímetros, pero puede ser que se requiera uno de 22. Entonces, ¿cómo se va a geometrizar esa cosa? No, esto es absurdo. Entonces yo llego y me hago la hoja en blanco al lado de la hoja del autor y digo, no, oiga, ojo, esto está bien, en fin, como guía así elemental está bien, pero yo le puedo a usted decir 50.000 ocasiones en las cuales esto no vale. Entonces echémoslo por tierra. Y fíjate por dónde, empezando por la primera página, se construyó este mare magnum de hojas de debate. Para decir, oiga, que usted esté... Recuerdo siempre mucho, una de las cosas que dice, ¿cuál es el largo del paso de un hombre? Y dice 62 centímetros. Bueno, claro, eso si no es un gigante o un enano, o si va deprisa o despacio. Entonces, ¿cómo es posible que se postule sobre esa base? Evidentemente sabemos cómo es un ser normal, ¿no? Y dice, bueno, pues sí puede que del 58, 62, pero claro, lo que no se puede es darlo como norma constructiva.
Entonces yo eso digo, pues me agarro aquí y digo, oiga, vaya usted a hacer gárgaras. Yo lo primero que tengo que ver es, esto lo hago para entrenamiento de un atleta, pues entonces hay que contar con una zancada de por lo menos 95. Entonces, como eso, lo margino y haces una página de estas y dices, no, está usted equivocado. La casa del viento. Por supuesto, la arquitectura reglamentaria no construye nunca en favor ni en contra del viento, sino que advierte condiciones. Voy a poner huecos en esta parte porque el viento es menos fuerte y estamos en una zona donde como se llame, la ventisca que sea, azota muy fuerte. Entonces aquí pongo las ventanas más pequeñas y más grandes aquí que no azota tanto la ventisca. Bien, de acuerdo, eso es una cosa pues muy comprensible y muy razonable. Ahora bien, el viento tiene un poder y una actuación concreta que todos conocemos, que no es de aquí o de allí. Entonces, yo puedo construir, como si dijéramos, haciéndole el juego al viento, ¿no? Sea más fuerte o más débil. Quiero dejarle entrada, pero quiero conducirlo cuando está dentro. Estas cosas, evidentemente, no están postuladas por una normativa, porque no es esa la pretensión, porque evidentemente yo no sé si habrá casas construidas en favor del viento. Pero luego al lado veo la casa violenta del viento. Es que yo digo, bueno, voy a construir esta casa para fastidiar al viento, ¿no? Entonces es violenta para el habitante. ¿Qué pasa? Que tú dices, bueno, si yo pongo aquí una ventana, pero a 40 centímetros de la ventana pongo un muro, evidentemente se produce una violencia. Eso no le interesa al que da la normativa, al Neusfer, ¿no? Pero me interesa a mí nada más que por darle en las narices al Neusfer, ¿no? Y ya está, bueno, así. La crítica institucional es, yo no sé si es lo fundamental, pero por supuesto es muy importante, ¿no? Pero es que hay que tener en cuenta que la institucionalidad, después de acuerdos previos o de manejos de cualquier tipo, llega un momento en el que se pone de acuerdo con el planteamiento social. Estoy pensando en el proyecto del aparcamiento universal, no lo sé, ¿no? Entonces, evidentemente, no hay urbanista que no planifique sabiendo que el coche es una cosa fundamental en ese urbanismo que él está planeando. Pero una cosa fundamental al servicio del ciudadano, dicen socialmente. Lo que pasa es que llega el momento en que el automóvil puede llegar e imponerse. Bueno, llega el momento, no, ha llegado en todos sitios, ¿no? ¿Qué hace entonces el otro proyectista? Dice, no, vamos a construir de acuerdo con lo que dé de sí el coche. Yo construyo plazas para 1000 vehículos y construyo la ciudad para 1000 vehículos. No una ciudad que estaba hecha a la que yo meto los vehículos que van siendo necesarios, que son siempre más de los que admite, sino voy a hacerlo al revés. Voy a construir la ciudad de acuerdo con el hueco que tengo para habitantes. ¿Qué pasa? Que eso evidentemente institucionalmente no puede ser admitido, porque nadie supedita en el sentido político. Nadie hace la propaganda de la ciudad que está proyectando diciendo es una esclava del automóvil. O sea, depende del automóvil, aunque es evidente que depende del automóvil, pero políticamente, institucionalmente, eso no se puede manifestar. La casa aquella, que es anterior a la prematurez, es igualmente prematura. La casa aquella contraviene un principio fundamental, y es que se construye en un lugar que no es imaginable una construcción sensata. Tiene al lado 3 grandes bloques de granito, uno de los cuales es más alto que la casa. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces tú puedes imaginar, entonces estoy encerrado. Sí, estás encerrado, pero estás encerrado cuando estás desde fuera viendo la casa. Dices, pues si es que casi no se ve. Ah, sí, mira, ahí se ve un trocito del tejado. Pero cuando tú estás dentro, esa casa tiene todas las perspectivas de los resquicios que hay entre esos grandes pedruscos, con los cuales se ve hasta 50 kilómetros de distancia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que
El caso más llamativo es uno de los ventanales enormes, grandes ventanales. Si tú lo abres, si tú corres las cortinas, tienes a una distancia como de aquí a ahí, menos distancia, uno de esos grandes pedruscos. Quiere decirse que tú no ves, no, si tú estás aquí no ves nada más que eso, pero si tú haces así, ves un panorama enorme. Lo que pasa es que visto desde fuera, ese panorama que tú puedes ver no lo ves, con lo cual se transmite la sensación de agobio. Pero cuando tú vives dentro, no tienes para nada el agobio, solamente que tienes de perspectiva lo que tiene aquello, eso, y aquí hay trozos en los que no tienes perspectiva. Es como si tuvieras un edificio enfrente, ¿no? Con la particularidad de que aquí no es un edificio, sino que es un elemento natural que estaba antes que la casa. El paisaje queda indemne, porque los pedruscos también son del paisaje, ¿no? O sea, es decir, era un terreno bastante llano que tenía de repente un pequeño montículo con esos pedruscos. Es decir, que se podía haber construido aquí, que era llano, y no tener ese problema, digamos. Pero precisamente la elección inicial, lo primero es decir, hombre, dispongo de unos pedruscos enormes, que cómo voy a renunciar a ellos, que es una riqueza del terreno, ¿no? O sea, de la parcela, es que la parcela esta tiene estas piedras. Y dice, oh, pues qué maravilla que tiene estas piedras. Aprovechemos estas piedras para disfrutar de ellas, pero no esclavizarnos a ellas. Sí, bueno, los proyectos de León son más racionales, digamos, creo yo, ¿no? Quiero decir que pues la chantría, es muy bonito el asunto de la chantría, porque es que yo me lo encontré resuelto. Yo cuando llegué a no sé si vosotras habéis conocido la chantría virgen. Entonces cuando yo llegué ahí dije, oh, un terreno enorme, no un solar, sino un terreno enorme en medio de la ciudad, ¿no? ¿Cómo es que la ciudad avarienta no se lo ha comido? Bueno, pues por las razones que fueran. Yo no sé quién era el propietario del terreno, pero inmediatamente vi una cosa, que como allí, en aquel extremo de este terreno, hay ciudad, hay viviendas, tiendas, y aquí también había gente de aquí que tenía que ir allí, que le interesaba, y entonces pues encontraba campo a través. Y como el terreno, este campo a través era irregular, esta gente, para ir de aquí a allí, con un sentido racional, elemental, pues cogía y marcaba la ruta, que no era la recta, sino que hacía así un poquito, pero era la recta para el ser humano. Y entonces dije, oh, es que esto es intocable. O sea, yo no puedo venir aquí a trazar calles para hacer no sé qué, para el barrio, no sé qué. No puedo trazar calles porque es que ya están trazadas por alguien que las vive. Entonces tengo que respetar eso, ¿no? Y bueno, así salió la cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, no hay ayuntamiento que tenga las agallas de decir, voy a respetar este trazado que mis ciudadanos han marcado. En absoluto. Se vayan a hacer gárgaras los ciudadanos. Yo voy a hacer aquí las líneas rectas, que son no sé qué, porque tal y igual, y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú, con las manos libres de hacer lo que te da la gana, porque sabes positivamente que no se va a llevar a cabo, dices, bueno, voy a planificar según esta idea. ¿Va a haber alguien que me lo arrebata? Por supuesto, todo el mundo. Pero yo puedo rebatir a esa discusión de mi proyecto. Puedo decir, este es el camino trazado por la gente. O sea, este es el camino defendible. Todo lo demás son apaños que vosotros os hacéis para que los coches, por ejemplo, no tengan dificultades para trazar una curva tal y cual, ¿no? Y ese es el gran placer de intervenir en lo urbano, ¿no? Es decir, señores, ustedes no van a hacer esto, pero no me lo pueden rebatir. Este asunto de los suicidas que nunca se toca, nada más que cuando hay un suicidio escandaloso, dicen, pero el problema del suicidio no se aborda nunca, ¿no? Pero hace como cosa de un mes, yo creo que con motivo de esto del virus que tenemos, pues he visto en un periódico que el número de suicidios va aumentando periódicamente, ¿no? Y
Era un estudio amplio, cosa que nunca se ve sobre este tema, y que decía precisamente eso. Ya hay más suicidios que accidentes de automóvil, que muertos por accidentes de automóvil, lo cual es verdaderamente, aunque sabes que el suicidio existe, pero resulta escandaloso porque dices, bueno, pero es que es una cosa frecuente, o sea, es corriente y moliente, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué esto? No quiero decir ya tanto que se oculta, pero se disimula, se suaviza, se aleja, ¿no? Pues no, hagámoslo oficial. Construyamos un edificio para esto, que es un problema real. Yo no estoy en contra del suicidio. El que se suicida, estoy seguro de que se lo ha pensado mucho, ¿no? Y lo elige. Pero bueno, puesto que es una cosa violenta, intentemos suavizar esta violencia acercándola. Es decir, no haciéndola enigmática, sino, oye, mira, ahí está la torre, aquella es la torre de los suicidas. Sencillamente, ¿no? Y esa torre bien acondicionada, lógicamente, ¿no? Con todos los servicios necesarios, con un quirófano por si falla el golpetazo que te pegas, ¿no? En fin, de eso hay muchos ejemplos, ¿no? Quiero decirte que el considerar al espectador como alguien ajeno que llega al sitio, hace así y se va, bueno, está muy bien, pero ¿por qué no motivarle, no de una manera descarada, sino pues elegantemente, digamos, ¿no? Puede ser de una forma pasiva, por ejemplo, tú tienes una conferencia que tú puedes dar en un salón de actos de una institución, que le llevas y la lees, tal, pero tú puedes dar esa conferencia en la calle. Como no se te va a formar un corro, evidentemente es en el momento en que tú ves a alguien que está sentado en un banco y le dices, oiga, ¿le puedo leer a usted 2 minutos de una conferencia que tengo? Y le lees 2 minutos a esa persona, que es una actitud pasiva, pero que al mismo tiempo esa persona no iba ahí a oír la conferencia, sino que iba a tomar un poco del aire, ¿no? Y se ha tragado ahí 2 minutos de lectura. Bueno, entonces ese gesto de involucrar al espectador, aunque sea pasivamente, en algo, no lo puede evitar el oyente, excepto que diga, oiga, que no quiero, cosa que no ocurre nunca. O sea, si tú vas a alguien y le dices, oiga, ¿le puedo leer 2 minutos? Nadie te dice no quiero. Evidentemente, eso puede ser un poco más agudo, no sé, pues en Sao Paulo ir con uno y decir, oiga, mire, es que estoy tomando notas de palabras de su idioma, yo no conozco el portugués, pero si usted me dijera una palabra de su idioma, yo la apuntaría porque voy a hacer un diccionario. Hombre, ¿pero qué palabra? Pues una palabra que a usted le parezca. Entonces llegan y te dicen una palabra de su lengua y tú la apuntas. Esa persona no puede ser ajena a que ha tenido una contribución para algo que no sabe qué es, que le han dicho que es un diccionario, pero que ella ha tenido que esforzarse en decir qué palabra de las que yo tengo en mi archivo le voy a decir a esta persona. Y entonces dice, pues tal palabra, ¿no? Y te la dice. Ahí hay una implicación que tampoco nadie rechaza. ¿Comprende? Entonces esto para mí es fundamental. Evidentemente hay otras cosas mucho más violentas, retiro la palabra violenta, mucho más forzosas, que es llamar por teléfono, ¿no? Y decirle a alguien, oiga, mire, es que acaban de ponerme el teléfono y me apetece darle a usted el número. Sí, pero ¿usted quién es? Pues yo soy Isidoro Valcárcel. Pero yo a usted no le conozco, no, yo a usted tampoco la conozco, ¿no? Pero si usted quiere, ¿pero para qué quiere su teléfono? Hombre, pues no lo sé. Puede ser que en algún momento lo necesite, pero vamos, si no lo quiere usted, pues no lo toma y ya está, ¿no? Bueno, pues es que, bueno, venga, dígamelo, ¿no? Entonces, eso ya implica una violencia en cierto sentido. Evidentemente, yo siempre digo, en todos estos actos hay una cosa, voy a usar una palabra, la utilizo siempre, pero como está tan pasada de moda, pues provoca guasa, ¿no? Digo, hay que hacerlo con buena educación, con cortesía. No va a decir, oiga, que tome usted mi teléfono. No, oiga, mire, se me ha ocurrido que a lo mejor a usted le podría interesar en algún momento, si usted quiere, yo se lo doy, pero vamos, no tiene... Entonces, dicho de esa manera, es mucha la gente que lo toma, aunque por supuesto
no sabe por qué lo hace. Y dice, pero jo, es que esta persona que tan correctamente me ofrece su teléfono, ¿cómo no lo voy a coger yo? Venga, pues dígamelo, ¿no? Esas son las formas de involucrar al espectador